Las matemáticas que te enseñaron en el colegio son una trampa, una mentira absoluta, al menos cuando se trata de tu dinero. Si tienes 1.000 euros en el bolsillo y das 100, la lógica humana te grita que ahora eres 100 euros más pobre. Te quedan 900. Es una resta simple, es irrefutable. Y sin embargo, si sigues esa lógica, te garantizo que estás condenado a perseguir el dinero el resto de tu vida sin alcanzarlo nunca. Porque existe una contabilidad oculta, un sistema operativo financiero que rige el universo y que funciona exactamente al revés. Escucha bien, porque lo que voy a revelarte hoy no es un consejo de autoayuda barato ni una estrategia de inversión en criptomonedas. Es un código antiguo, un mecanismo de precisión que los hombres más ricos de la historia, desde los patriarcas bíblicos hasta los magnates que construyeron los imperios modernos, han utilizado en secreto. El rabino no habla de fe ciega, habla de una ley física, tan real como la gravedad. Si sueltas una manzana, cae. Si retienes el diezmo, te estancas. Hoy vamos a desmontar la ilusión de la escasez. Vamos a entrar en la mecánica del maaser. Y te advierto, una vez que entiendas cómo funciona este engranaje, te dará miedo no dar. Parece una locura, ¿verdad? Estás ahí mirando tu cuenta bancaria, contando cada céntimo para pagar el alquiler, la luz, la comida, y yo te digo que la solución a tu falta de liquidez es soltar parte de lo poco que tienes. Tu cerebro reptiliano se revela, te grita que protejas tus recursos. Es el instinto de supervivencia. Pero fíjate en la naturaleza, mira el agua. Un estanque que recibe agua pero no tiene salida se pudre, se llena de algas, huele mal, la vida muere en él, se convierte en un pantano. En cambio, un río que fluye, que recibe y entrega, se mantiene cristalino, lleno de vida y fuerza. El dinero es exactamente igual. No es un objeto estático, es una corriente. De hecho, por eso se llama corriente o circulante. Si intentas acumularlo cerrando el puño, cortas la circulación. Y cuando cortas la circulación, el tejido muere. El concepto del máser o el diezmo es probablemente el principio más mal interpretado de la historia. La gente piensa que es un impuesto religioso, una especie de soborno a Dios para que no te castigue, o peor aún, caridad para sentirse buena persona. Olvida todo eso, bórralo de tu mente ahora mismo. El máser no es caridad. La caridad es dar lo que te sobra por pena. El máser es un socio capitalista, es un contrato de negocios. Imagina que tienes un socio en tu empresa. Este socio es el que te trae los clientes, el que te da la salud para trabajar, el que te inspira las ideas brillantes, el que hace que estés en el lugar correcto en el momento justo. Ese socio te dice, mira, yo pongo toda la infraestructura, el talento y las oportunidades. Tú solo tienes que poner el trabajo físico. Y del beneficio total, yo solo te pido el 10%. El 90% es todo tuyo. ¿Firmarías ese contrato? Cualquiera en su sano juicio lo haría. Es el mejor trato de la historia. Pues bien, ese es el trato que tienes con el Creador. Pero la mayoría de la gente, cuando recibe su sueldo o cierra un negocio, decide estafar al socio minoritario. Se quedan con el 100%. ¿Y qué pasa cuando estafas a un socio que es dueño de la infraestructura? Que el socio se retira, y de repente las cosas empiezan a romperse. El coche se avería sin razón, te ponen una multa inesperada, pierdes un cliente importante, te enfermas y gastas en medicinas. Fíjate bien en tus gastos de los últimos años. Haz memoria. ¿Cuánto dinero se te ha ido en imprevistos? Dinero que desapareció para arreglar problemas que no deberían haber ocurrido.
La sabiduría cabalística explica que ese dinero que perdiste, esos agujeros en tu bolsillo, son exactamente el 10% que te negaste a dar voluntariamente. El universo se cobra su parte, siempre. La diferencia es que si lo das tú, abres la puerta a la abundancia. Si te lo quitan, solo te quedas con la pérdida y el dolor. Es una ley implacable. El 10% no es tuyo. Nunca lo fue. Solo estaba en tu cuenta en depósito, esperando a ver si eras un gestor honesto. Pero profundicemos más. ¿Por qué el 10%? ¿Por qué no el 5 o el 20? En la mística judía, el número 10 representa la totalidad de la estructura de la realidad. Se habla de las 10 sefirot, los 10 canales por los que la energía divina baja al mundo físico. Cuando tú tomas tu ganancia y separas esa décima parte, estás elevando la materia. Estás cogiendo dinero, que es algo físico, sucio a veces, manchado por el ego, y lo estás conectando con su fuente espiritual. Al hacerlo, purificas el 90% restante. Piénsalo como la poda de un árbol. Si dejas que el árbol crezca salvaje, sin cortar ninguna rama, la savia se dispersa. El árbol da frutos pequeños, ácidos o deja de darlos. Pero si cortas ciertas ramas estratégicas, si quitas parte del árbol, la fuerza se concentra y la próxima cosecha es explosiva. El máser es la poda de tu dinero. Al quitar ese 10%, estás concentrando la potencia de tu riqueza para que se multiplique. Ahora, sé lo que estás pensando, pero es que no llego. Literalmente no tengo dinero extra. Si doy el 10%, no como. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Aquí es donde entra la prueba. En casi todos los textos sagrados se prohíbe poner a prueba a Dios. Se considera arrogancia. No puedes decir, si me das un milagro, creeré en ti. Excepto en una cosa. Hay una única excepción escrita en el libro de Malaquías, donde el Creador lanza un desafío directo, casi una provocación. Dice, traed el diezmo al alfolí y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Fíjate en la audacia de esa frase, probadme ahora en esto. Es un reto, es una garantía de devolución del dinero. El rabino explica que esta es la única área de la vida donde se nos permite e incluso se nos anima a ser científicos, a experimentar, a hacer la prueba empírica. No se trata de fe ciega, se trata de ver los resultados. Pero hay un truco, siempre hay un truco, y es la precisión. Muchos dicen, bueno, yo doy algo de propina o ayudo a mi primo cuando lo necesita. Eso no es maaser, eso es ser majo. El maaser es precisión matemática. Si ganas 1.342 euros, el diezmo son 134,20. Ni un céntimo más, ni un céntimo menos. ¿Por qué esta obsesión con la exactitud? Porque es un código. Si tienes la combinación de una caja fuerte y fallas por un número, la caja no se abre. No importa que estuvieras cerca, no se abre. La prosperidad es una caja fuerte y el maaser es la combinación. Hay una historia famosa sobre un grupo de comerciantes en la antigüedad que viajaban por mar. Todos llevaban cargamentos valiosos. Antes de zarpar, uno de ellos calculó meticulosamente el valor de su mercancía y apartó el 10% para distribuirlo entre los estudiantes de sabiduría y los pobres de la ciudad. Los otros comerciantes se rieron de él. «Estás tirando el beneficio antes de empezar», le decían. «Espera a ver si vendemos algo». Él no les hizo caso.
entregó el dinero y subió al barco con el 90% restante. A mitad de la travesía, una tormenta brutal azotó la flota. Las olas eran muros de agua oscura que engullían los barcos como si fueran juguetes. Uno a uno, los barcos de los comerciantes que se habían burlado empezaron a hundirse, o tuvieron que arrojar toda su carga por la borda para no morir ahogados. Perdieron todo, absolutamente todo. Pero el barco del hombre que había dado el Maaser, aunque fue sacudido violentamente, se mantuvo a flote. No perdió ni una sola caja de mercancía. Cuando llegó a puerto y vendió todo a precios exorbitantes debido a la escasez que había provocado la tormenta, su riqueza se multiplicó por 100. ¿Suerte? No, cobertura. El rabino explica que el Maaser actúa como un seguro espiritual contra el caos. Vivimos en un mundo caótico. Las crisis económicas, los robos, las malas decisiones, la inflación, todo eso es el caos intentando devorar tu esfuerzo. Cuando das el Maaser, estás pagando la prima de seguro más potente que existe. Estás construyendo un muro de protección alrededor de tu dinero. El dinero que ha sido diezmado se vuelve intocable para las fuerzas de la destrucción. Es como si le pusieras un sello divino que dice, propiedad protegida por la alta gerencia. Pero atención, porque aquí es donde la mayoría falla y donde tú puedes cambiar tu destino hoy mismo. No basta con dar. La actitud con la que das cambia la química del proceso. Si das con miedo, si das pensando, ¡ay, qué dolor, me estoy quedando sin dinero!, estás enviando una señal de escasez al universo. Estás contaminando la transacción. La mano que da debe estar abierta y relajada. Tienes que entender que no estás perdiendo nada, estás sembrando. ¿Alguna vez has visto a un granjero llorar mientras tira las semillas a la tierra? «Oh no, estoy tirando mi precioso trigo al barro, lo estoy perdiendo». No, el granjero tira la semilla con alegría, con confianza, porque sabe que una sola semilla se convertirá en una espiga con 50 granos nuevos. Sabe que la tierra es un multiplicador. El Maaser es la semilla, el mundo es la tierra. Si te comes todas tus semillas, si te gastas todo tu ingreso, nunca tendrás cosecha, solo tendrás hambre mañana. El problema real es que hemos sido programados para creer que la riqueza es un juego de suma cero, que para que yo tenga más, alguien tiene que tener menos, o que si doy, me quedo vacío. Pero la matemática divina opera en una dimensión cuántica donde dar activa el recibir. Es el principio del vacío. La naturaleza aborrece el vacío. Si creas un espacio vacío en tu billetera con la intención correcta, el universo se apresura a llenarlo. Pero si tu billetera está llena, apretada, retenida con miedo, no cabe nada más. No puede entrar nada nuevo. Hay un concepto aún más profundo que el rabino suele mencionar, y es la idea de ser un canal. Imagina una tubería de oro. Si el agua solo entra y se queda ahí, la tubería eventualmente estallará por la presión. Pero si la tubería permite que el agua fluya hacia otros lugares, la fuente le enviará más y más caudal, simplemente porque la tubería ha demostrado que es capaz de manejar el flujo. Dios, o el universo, o como quieras llamarlo, busca distribuidores, no almacenes. Busca gente que sepa mover la energía. Si demuestras que cuando te llega dinero, ese dinero fluye y hace el bien, te convertirás en un canal de confianza. Y a los canales de confianza se les da más caudal. No para que se lo queden todo, sino porque se sabe que lo gestionarán bien. Por supuesto, la tubería siempre se queda mojada.
y una tubería por la que pasan millones de litros, aunque solo retenga una pequeña capa de humedad, esa humedad es más riqueza de la que puedas imaginar. Ahora bien, hay una trampa mortal en la que caen incluso los que intentan practicar esto. Una trampa sutil que bloquea todo el proceso y convierte tu donación en cenizas. Es el error de cálculo que anula el contrato. Verás, la gente empieza a negociar. Empiezan a decir, bueno, esto no cuenta como ingreso porque fue un regalo. O voy a descontar los gastos de la gasolina antes de calcular el 10%. Empiezan a jugar a los contables creativos con el creador. Y el rabino advierte con una severidad que hiela la sangre. No juegues con las definiciones. El maaser se calcula sobre el beneficio neto. Si eres empleado, es sobre lo que entra en tu cuenta. Si eres empresario, es sobre la ganancia real. Pero en el momento en que empiezas a racanear, a buscar excusas para dar menos, estás rompiendo la sociedad. Estás diciendo, no confío en que esto funcione, así que voy a minimizar mi riesgo. Y al minimizar tu riesgo, eliminas tu recompensa. La generosidad atrae generosidad. La tacañería atrae tacañería. Si tú eres tacaño con el universo, midiendo al milímetro para dar lo menos posible, ¿cómo esperas que el universo sea generoso contigo y te dé abundancia desmedida? Es un espejo. Y aquí llegamos a un punto crítico. Quizás te estés preguntando, ¿a quién le doy? Porque no vale dárselo a cualquiera. No puedes tirar el dinero por la ventana y esperar que vuelva multiplicado. Eso es estupidez. El dinero del maaser debe ir a lugares donde se genere luz, donde se genere sabiduría, o a sustentar a los pobres que realmente lo necesitan. Hay una jerarquía. Invertir en educación espiritual, en lugares que enseñan valores eternos, se considera la inversión de mayor retorno. Porque estás financiando la corrección del mundo. Estás poniendo tu dinero en la raíz del árbol, no en las hojas secas. Pero quiero contarte algo que le pasó a un hombre que decidió poner esto a prueba de la manera más radical posible. Un hombre que estaba al borde de la quiebra total. Tenía deudas hasta el cuello. Los acreedores llamaban a su puerta a todas horas y su negocio estaba a días de cerrar. Escuchó esta enseñanza sobre el maaser y, en un acto de desesperación o de fe absoluta, tomó los últimos 1,000 euros que le quedaban. Eran para pagar una letra del banco. Si no la pagaba, le embargarían. Pero él hizo el cálculo. Dijo, si pago al banco, sigo en el agujero. Si invierto en el socio divino, quizá tenga una oportunidad. No dio el 10%, dio el 20%, un concepto conocido como homesh, el doble diezmo, para romper con fuerza los decretos negativos. Cogió 200 euros y los dio a una institución de ayuda. Con los 800 restantes fue al banco, preservando que no era suficiente. El director del banco lo miró con lástima. Estaba a punto de firmar la orden de embargo cuando sonó el teléfono en el despacho. El hombre se quedó helado, esperando el final. Pero lo que ocurrió en los siguientes 3 minutos desafía toda lógica racional y te demostrará que hay fuerzas operando detrás del telón que ni siquiera sospechamos. El director colgó el teléfono, se puso pálido y miró al hombre a los ojos con una expresión de incredulidad total. Lo que le dijo cambió la vida de ese hombre para siempre. Y está a punto de cambiar la tuya si te atreves a escuchar lo que viene a continuación. Porque la mecánica de la riqueza tiene un interruptor de emergencia y ese hombre acababa de pulsarlo sin saberlo. El director le dijo, no sé qué hilos has movido ni a quién conoces en la central, pero hace 30 segundos ha entrado una orden de compra por tus activos tóxicos. Una empresa extranjera ha adquirido tu deuda completa y no solo eso, han pagado una prima de urgencia por la propiedad que avalaba el préstamo.
no solo estás limpio, te sobran 50.000 euros. El hombre no conocía a nadie, no había llamado a ningún inversor. Lo único que había hecho minutos antes era activar el protocolo de emergencia espiritual, dar cuando no se tiene, soltar cuando el instinto grita agarra. Había creado un vacío en su realidad física y por ley de la hidrostática espiritual, la abundancia tuvo que precipitarse para llenarlo. Ese interruptor de emergencia del que te hablo no es una metáfora poética, es una tecnología. Y aquí es donde la mayoría de la gente se pierde, porque confunden la caridad con la lástima. Piensan que se da dinero porque, pobrecito el otro. No, el sistema del Maser, y más profundamente el del Omesh, el 20%, no se diseñó para solucionar la pobreza de los pobres, sino para solucionar la pobreza de los ricos, o de los que quieren serlo. Vamos a profundizar en la mecánica de esto. Porque si entiendes lo que voy a explicarte en los próximos minutos, nunca más volverás a mirar tu cuenta bancaria con miedo. El miedo desaparecerá porque entenderás cómo funciona el flujo. Imagina una tubería de agua. Si la tubería está atascada en el extremo de salida, el agua deja de entrar por el extremo de entrada. No importa cuánta presión haya en la red municipal. Si tu grifo está cerrado o tu desagüe taponado, el flujo se detiene. El dinero es exactamente igual. Se llama corriente, moneda corriente, porque debe correr. Cuando retienes el dinero por miedo a la escasez, estás cerrando la válvula de salida. Estás enviando una señal al universo, a la fuente, al campo cuántico, llámalo como prefieras, que dice, aquí no cabe más. El ciclo se ha cerrado, no me mandes más. Al dar el Maser, estás abriendo la válvula de salida de forma voluntaria. Estás demostrando confianza en que el suministro es infinito. Pero lo que hizo ese hombre en el banco fue algo mucho más agresivo. Al dar el 20% cuando estaba en números rojos, rompió la naturaleza. La naturaleza humana dice, primero me salvo yo, y si sobra, doy. Él dijo, primero doy y así me salvo. Hay un principio en la sabiduría antigua que dice, medida por medida. Si tú te comportas con la realidad de una manera natural y lógica, la realidad te tratará con las leyes naturales y lógicas. Y lógicamente, si tienes deudas y regalas dinero, te arruinas. Eso es lógica estricta. Pero si tú te comportas por encima de la naturaleza, si actúas de manera sobrenatural, la realidad está obligada a tratarte de manera sobrenatural. Al romper tu propia naturaleza de retener, obligas al cielo a romper sus decretos de restricción. Ahora bien, esto nos lleva al conflicto principal que seguramente estás sintiendo ahora mismo mientras escuchas esto. Una voz en tu cabeza te dice, eso es muy bonito para los cuentos, pero yo tengo facturas reales. Yo no puedo permitirme dar el 10%, y mucho menos el 20%. Apenas llego a fin de mes. Escúchame bien, porque esto puede doler, pero es la cirugía necesaria para curar tu economía. No es que no des porque no tienes dinero, es que no tienes dinero porque no das. Tienes la causa y el efecto invertidos. Crees que el Maaser es un impuesto para los ricos, algo que harás cuando te toque la lotería o cuando el negocio despegue. Pero el sistema no funciona así. El Maaser es la semilla, no la cosecha. Ningún agricultor en su sano juicio se pone delante de una estufa de leña y le dice, dame calor y luego te meto leña. Primero metes la leña, luego tienes fuego. Primero siembras la semilla, que es una pérdida momentánea. Estás tirando comida a la tierra, y luego recoges el fruto. El dinero que retienes indebidamente, ese 10% que no te pertenece pero que te quedas en el bolsillo, acaba convirtiéndose en veneno. Los sabios dicen que el dinero que no se rectifica mediante el dar,
termina saliendo de todas formas, pero de la peor manera posible. ¿Te ha pasado alguna vez que recibes un dinero extra inesperado y, esa misma semana, se rompe el coche, se estropea la caldera o te llega una multa? Y curiosamente, el coste de la reparación es casi idéntico al dinero extra que recibiste. Eso no es mala suerte. Eso es el sistema equilibrándose. Ese dinero no era tuyo. Tenías que haberlo dado voluntariamente para generar bendición. Como no lo diste, el sistema te lo quitó para mantener el equilibrio energético, pero te lo quitó con angustia, con problemas, con dinero quemado. El Máser es en esencia la póliza de seguros más barata del mundo. Al dar la parte que corresponde, vacunas el 90% restante. Haces que el resto de tu dinero sea intocable para la desgracia. Pero vamos a elevar el nivel. Estamos aquí para hablar de riqueza generacional, de imperios, no de sobrevivir. ¿Cuál es el secreto de las grandes dinastías que mantienen su fortuna durante siglos? Entienden el concepto de socio. Si tú montas un negocio solo, toda la responsabilidad cae sobre tus hombros. Si fracasas, es tu culpa. Si el mercado cae, tú caes. Pero si te asocias con el creador del universo, si lo haces tu socio silencioso al firmar el contrato del Máser, la responsabilidad se comparte. Y aquí viene el dato más fascinante de la mística judía sobre el dinero. Dios no deja caer sus propios negocios. Si tú declaras sinceramente, Señor del universo, este dinero que voy a ganar no es solo mío. Tú eres mi socio al 10% o al 20%. Si tú me mandas éxito, tu parte va directamente a tus hijos que lo necesitan, a expandir la sabiduría, a curar el mundo. Entonces, tu éxito se convierte en su interés. Ya no eres un individuo luchando contra el mercado, eres un administrador de fondos divinos. Y a un buen gestor de fondos se le da más capital para gestionar. Piénsalo fríamente. Si tienes un empleado que gestiona tu dinero y ves que cada vez que le das 1,000 euros, él se queda 900 y usa 100 exactamente como tú le pediste, le darás más. Pero si se lo gasta todo en sus propios caprichos y se olvida de tu encargo, cortarás el grifo. La riqueza es una prueba de administración. El clímax de esta enseñanza llega cuando entiendes la diferencia entre tener dinero y ser un canal. Los que solo tienen dinero son como estanques. El agua entra y se queda estancada. Con el tiempo, el agua estancada se pudre. Por eso vemos a tantos millonarios deprimidos, con familias destrozadas, adictos a sustancias, vacíos por dentro. Tienen el recurso, pero no tienen el flujo. El agua está podrida. En cambio, el que practica el Máser se convierte en un río. El agua entra y sale constantemente. El río siempre está fresco, siempre está vivo, y lo más importante, las orillas del río siempre son verdes y fértiles. Todo lo que toca la vida de esa persona florece, no solo su cuenta bancaria. Y quiero que visualices esto ahora mismo. Imagina tu dinero no como monedas o números digitales en una pantalla, sino como luz condensada, energía pura. Cuando recibes tu sueldo o el pago de un cliente, estás recibiendo una carga de energía. En ese momento tienes el poder de decisión. Puedes decir, esto es mío, mi esfuerzo, mi sudor. Y en ese instante desconectas la energía de su fuente original. Se convierte en materia muerta, limitada, finita. Te durará lo que te dure y luego se acabará. O puedes decir, esto es una bendición, reconozco la fuente, separo la parte que corresponde para que el ciclo continúe. En ese momento, conectas tu economía finita a una fuente infinita, transformas lo material en espiritual, elevas las chispas ocultas en ese dinero. Aquí está el desafío final, la resolución de este conflicto interno que tienes. No te estoy pidiendo que me creas a ciegas.
La sabiduría espiritual es la única área donde se nos permite e incluso se nos incita a probar al Creador en este aspecto. Está escrito en los textos antiguos, en el profeta Malaquías: «Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Fíjate en la frase, probadme ahora en esto. Es un reto. Es la única vez que Dios dice, ponme a prueba. Haz la prueba. No tienes que empezar vendiendo tu casa. Empieza con el próximo ingreso que recibas, por pequeño que sea. Separa el 10%. No lo gastes. Ponlo en una cuenta aparte o en un sobre físico. Ese dinero ya no es tuyo, es dinero sagrado. Luego, busca dónde invertirlo. Y digo invertir, no regalar. Busca dónde hará más bien. Busca una causa que realmente traiga luz al mundo, que enseñe, que cure, que alimente. Siente el dolor de desprenderte de él. Ese dolor es bueno. Es el ego rompiéndose. Es la cáscara de la semilla abriéndose para que pueda brotar el árbol. Observa lo que pasa en los meses siguientes. Observa no solo tu cuenta, sino las coincidencias, la oferta que no esperabas, el descuento que aparece de la nada, la avería que no ocurre, la salud que se mantiene estable. Empezarás a ver la mano invisible moviendo los hilos de tu realidad. Pero te advierto de algo, y esto es crucial para cerrar el círculo. La intención importa. Si das solo para recibir más, como quien mete una moneda en una máquina tragaperras esperando el premio gordo, funcionará, pero de forma limitada. Estás haciendo negocios, no rectificando tu alma. El nivel más alto es dar porque entiendes que tú eres solo el custodio, no el dueño. Dar porque quieres parecerte a la fuente. La fuente solo da, nunca toma. Cuanto más te pareces a la fuente, más cerca estás de ella. Y cuanto más cerca estás, menos carencias puedes tener. En el sol no hay oscuridad. En la fuente no hay pobreza. La pobreza, en su raíz más profunda, es una desconexión. Es el resultado de creerse separado del todo. El dinero es el pegamento social y espiritual que nos permite reconectar. Cuando das dinero a alguien, estás dándole tu tiempo, tu esfuerzo, tu vida cristalizada. Estás uniendo tu alma a la suya. Estás reparando la fragmentación del mundo. Así que, volviendo a la historia de nuestro hombre en el banco, ese día no solo salvó su negocio, ese día entendió que nunca había estado solo. Entendió que su socio había estado esperando en silencio a que él firmara el contrato de colaboración. Y el contrato se firma con acciones, no con palabras. Tú tienes el bolígrafo en la mano ahora mismo. Cada vez que abres tu cartera, cada vez que haces una transferencia, estás escribiendo tu destino. Puedes escribir una historia de escasez, de miedo, de no hay suficiente, de protección egoísta que termina en soledad. O puedes escribir una historia de flujo, de confianza, de milagros y de expansión sin límites. La riqueza real, la que trasciende los números, la que te da paz mental y propósito, está detrás de esa puerta que pone dar. La llave la tienes tú, y curiosamente, la cerradura se abre desde dentro. Nadie puede obligarte. Eres totalmente libre de vivir en la ilusión de que el dinero es tuyo. Pero si te atreves a girar la llave, si te atreves a soltar para recibir, descubrirás que al otro lado no hay vacío, hay un océano. Y tú has estado viviendo en la orilla con miedo a mojarte los pies cuando naciste para navegar en alta mar.
El máser es tu barco, la generosidad es tu vela, y la fe es el viento que, cuando menos lo esperas, te lleva a puertos que ni siquiera sabías que existían, cargado de tesoros que no se pueden contar, porque no pertenecen al mundo de las matemáticas, sino al mundo de los milagros. No esperes a ser rico para dar, da para ser rico. Y no me refiero solo a tener millones, aunque eso llegará. Me refiero a ser rico en el sentido de kaved, de peso, de importancia, de tener una vida que importa, que sustenta a otros, que deja huella. El mundo está lleno de gente que acumula y muere dejando herencias por las que sus hijos se pelean. Sé tú de los que distribuyen y viven dejando un legado por el que el mundo da gracias. La elección es tuya. El contrato está sobre la mesa. ¿Vas a firmar o vas a seguir jugando a ser pequeño? Recuerda esto la próxima vez que tengas la oportunidad de ayudar a alguien y tu mano dude en el bolsillo. Esa duda es el muro de tu prisión. Rompe el muro, saca la mano, da, y observa cómo el universo entero se reorganiza para devolverte el gesto multiplicado. Porque al final, lo único que realmente te llevas de este mundo es lo que diste. Todo lo que guardaste se queda aquí. Todo lo que diste se convierte en tu cuenta bancaria en la eternidad. Y créeme, querrás tener saldo allí. Empieza hoy, no mañana, hoy. Un pequeño acto, una pequeña donación. Un pequeño porcentaje. Y mira cómo cambia la frecuencia de tu realidad. Bienvenido a la verdadera economía. Bienvenido al Club de los Socios de lo Divino.